Y ahora Así sí, es. ¿qué te parece si lo presentamos? Arranquemos, dale. Él es Víctor Covielo, es escritor, mira, detrás de él tenemos unos libros, bueno, nos va a contar un poco acerca de su historia. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. muy bien. Un placer venir. Realmente Un muy placer interesante. Siempre es recibirte. lindo contar historias, siempre es lindo hablar de Buenos Aires. Claro. Es que es mi ciudad, ¿no? Yo soy recontraporteño, nací acá, así que... ¿De qué barrio? Y Palermo. Palermo, Sí, sí, estamos sí. cerquita. Palermitano. Palermitano, sí, inevitablemente palermitano. Pero bueno, mi mundo era al principio era así, ¿no? Sí. Hasta que empecé a leer diarios. Siempre me había gustado meterme en casas abandonadas. No había mucho acá poco en el barrio, pero bueno, siempre hay, ¿no? Sí, Iba a sí. Sí. lo que era la Plaza Las Heras, que era la Penny en su momento, jugábamos al fútbol, qué sé yo. Ajá. Y hasta ahí venía la cosa bien, hasta que un día encuentro una noticia que me flasheó y cambió todo el destino, de decir, che, pero esto si pasa así, hay que investigarlo. No sé si ustedes se acuerdan, vos no seguramente, capaz que vos sí. No te creas que estoy muy lejos de Ella Juan, no, ¿eh? bueno, yo soy muy digamos- hijo, es verdad, es verdad. Digamos que, bueno, Sí. generacionalmente, año 1988. Sí. Cuando nací. Bueno, ahí está, ¿viste? Ahí está. No te podías acordar. Entonces, Soy del 88. Pensé que era del 88. 98, No, pero está no. bien. Ojalá. bueno, año 88, barrio de Caballito, Ajá. ¿no? Rivadavia, esto es real, eso no es un mito urbano, es real, pero parece, mucha gente mucho tiempo pensó que era una leyenda urbana porque dice, no puede ser, esto es Sí. destino final, no puede ser, no, esto No, no puede Destino pasar. Final, sí. Pero bueno, yo lo leí, quedé alucinado, después empecé a investigar mucho tiempo después y realmente era así. En el 88, 21 de octubre, en un edificio que estaba en la esquina, que está en la esquina de Morelos y Rivadavia, Ajá. hay una familia, y en la familia había un perrito Sí. llamado Cachi. Cachi, ¿no? Cachi me cambió la vida, un perrito. Bueno, estaba jugando con un nene, aparentemente, yo qué sé. Parece que el nene le tira la pelota a Cachi, y Cachi, claro, no sé qué calculó mal, porque vio la pelota, pero no vio que había un balcón y que el balcón no tenía protección, ¿no? Entonces Opa. hizo un salto, así un triple salto mortal, y Cachi siguió por ahí, y claro, eran 13 pisos, mira, aparte No. 13 pisos, ni 17 ni 18. Llegó ni hasta Sí. Cachi 13 Salta. pisos, claro. Bueno, se desploma Cachi con tan mala suerte que no había nada. Aparte era una hora que era el mediodía de un viernes, o sea, había mucho movimiento. Y abajo había dos personas, dos señoras que estaban charlando. Una se había enganchado con la otra, no pensaban hablar, pero bueno, se engancharon, viste, las cosas que pasan en el barrio, qué sé yo, no sé cuánto. Y había una mujer que se llamaba Fortunata, encima, por eso parece hecho un guión. Fortunata Espina. Sí. Estaba hablando con la otra y de repente ¡pah! No. Se le cae Cachi en la cabeza. No. Y la mata al instante. O sea, imagínate, El un impacto. rope, o sea, va a 100 kilómetros por hora, caída libre, por más que pese 10 kilos, bueno. Poca Fortunata tuvo. Ah, por eso, poca fortunata. Entonces, bueno, impacto, un lío, bueno, quilombo total, nadie entendía nada. ¿Qué pasaba? ¿Qué habían tirado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno, Cachi, que da la señora agua. Bueno, entonces empieza un revuelo y. Cachi, perdón, me ¿Cachi pongo murió? ¿También? Sí, quedó Los hecho dos. Claro. cacho de carne, sí, ¿no? Porque eran 13 pisos, no es como los gatos pueden caer parados. Este pobre cayó y se cayó arriba de Fortunata. Entonces, bueno, se empieza a acumular gente en la zona, los curiosos que ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué pasó? No entendemos nada. Y entre ellos que estaban ahí metidos, estaba una señora que se llamaba Solá encima. Por eso, es un casting del hombre. Solá. Estaba Solá viendo eso. Claro, por ahí pasa el 55. Pasa el 55. Barranca de Belgrano. Claro, ¿no? sí, y pasa por esa zona. Sí. Bueno, y claro, el 55, la gente se distrajo, no sé qué, se la lleva puesta la señora. Y muere la señora atropellada, mirando a Cachi, a Fortunata, a todo el lío, qué sé yo. La ambulancia que había ido a ver qué pasaba con Fortunata, el perro, bueno, se dio cuenta que no había forma, así que bueno, iban a esperar que viniera, no sé, la morguera. Entonces estaba yendo y tenía que volver, porque de repente, pará, que la señora está acá. Bueno, murió en el acto, digamos, ¿no? No. Pero eso no termina acá. Vos decís, bueno, listo, ya está, bueno. Más mala suerte. Perro Fortunata, o sea. No, hay otra muerte más. En el transcurso de unos minutos. Un señor que estaba enfrente de una concesionaria, creo que no sé si está ahora, había tenido una discusión, no sé, por el precio, no sé qué. Un señor grande, estaba ya medio como alterado, Sí. sale de la concesionaria, cruza la calle, la vereda, y ve todo ese panorama tan dantesco, y la impresión, le agarra el tipo, se agarra el pecho,
y cae. Claro. Bueno, entonces otra ambulancia, no sabía qué hacer, ¿qué hace? No, esta ya está muerta, así que no, vamos a llevarlo al señor. Bueno, el señor se lo llevan, pero muere, digamos, en el En el transcurso. camino. Entonces yo digo, no, esto no puede ser posible, o sea, tienes un verso, o sea, ¿quién lo escribió? Destino final, como vos dijiste. Claro, Spielberg, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero no, después constaté que era cierto, que Cachi existía, que Fortunata existía, la señora esta existía, eso pasó, el lugar está, hay gente que recuerda todavía, Claro. hay gente que recuerda el golpe del bicho, ¡pah! Así como un golpe seco. Y bueno, a partir de eso empecé a investigar y a ver las historias de los barrios, ¿no? O sea, que era verdad que no, tampoco nunca quise saber, con Guillermo, ¿no? Que es el otro chico, nunca quisimos saber si era verdad o no, la cuestión reflejar la historia. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con este perro? ¿Qué ocurrió? O sea, ¿por qué se tiró? No se tiró, en realidad estaban jugando y calculó más. No era un gato. O no sabemos. Una serie de hechos desafortunados. Desafortunado. ¿Sabés Ahí que- empieza todo. ¿Sabés que ese hecho, o sea, Sí. esa historia, yo la escuché? ¿Viste? Sí, sí, y es una historia muy investigada y de hecho pone a prueba a los alumnos en la Facultad de Derecho Mirá, no sabía eso. para ver quién tiene responsabilidad por tantas muertes, porque claro, el perro causó todo eso. Entonces, ¿a quién responsabilizas en ese caso? ¿Viste? Te pones un abogado, ¿de quién No. es la culpa? Si el perro pegó el salto y generó todo ese... No sé, es tendría que haber tenido apasionante. una, qué sé yo, una red de protección. Pero Claro. bueno, qué sé yo. No, Por ahí no, en esa época no era tan común, en No el era año tan común. 88, que haya 88. redes de protección. No era tan común. Ni siquiera eran tan comunes los cinturones de seguridad, así que imagínate. Claro. Decir, no, qué sé yo, era fatalidad. ¿Cuándo te surgió esta pasión por las historias de Buenos Aires? Bueno, a partir de eso. Esta Ese la fue el historia. hecho. Dije, bueno, entonces quiere decir que hay muchas historias ocultas acá, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos con otro chico, con Guillermo Barrantes, él tenía un programa de radio en Lomas de Zamora y empezaron a contar así como, tenía una sección que eran sobre leyendas del barrio. Y se me dio cuenta que la gente quería preguntar, y hablen del cieguito que no sé cuánto, y hablen de la señora, y hablen de la casa que... Entonces se dio cuenta que había mucho para investigar y ver qué pasaba con esto, ¿no? Claro. Entonces dijimos, bueno, pero estamos en la misma nosotros porque nos interesa lo mismo. Claro. Y aparte de saber las historias de lugares donde vos vivís, porque de repente, hasta ese momento yo sabía que había cosas, que había edificios, pero no me importaba, no me interesaba, no sabía nada. ¿Y la Buenos Aires de esa época a la actual cambió mucho? Porque es encontrar esos mitos urbanos y esas historias. Cambia la composición, digamos, de las inmigraciones, digamos, pero se alimenta siempre de historias nuevas, o sea, no cambia nunca. No sé, por ejemplo, ahora tenés de vuelta inmigración rusa que tenías en los 90 y Sí. empiezan a aparecer historias de rusos y todo lo que implica Rusia y cosas así, la KGB, todas esas cosas extrañas. Se han escuchado historias de eso. Claro, entonces es fascinante. Buenos Aires, bueno, el país, pero sobre todo Buenos Aires, ese famoso crisol de razas, realmente es como un mix, es una cosa como un caldero mágico que vas metiendo cosas, te sale un golem por un lado, te sale un enano vampiro por el otro, te sale, o sea, te sale un montón de cosas que tienen que ver mucho con las inmigraciones, ¿no? En el caso después vamos a hablar algo Sí. digamos, del mundo islámico, que también, digamos, bueno, pero son de italianos, no, ¿para qué italianos? Ya, Pará, que, pará. ya que nos metimos ahí, ¿vos Sí. de qué barrio sos? De Floresta. De Flores. ¿En En serio? realidad de Devoto. Bueno, Sí. sí. Soy de Devoto, pero fui al colegio toda mi infancia en Floresta, En Floresta. Bogotá y Concordia. Claro, Sí, sí, claro. todo Hay una por gran esa- frase, ¿no? Flores o Floresta, pero no nos vamos a meter ahí ahora. Esa es la frase. Él tenía que hacer ese... No, pero digo, Floresta tiene mucha comunidad árabe islámica e incluso conviven también con la comunidad judía. Exactamente eso te iba a contar después. Sí, conviven bien. Sí. En un momento hubo un problemita ahí con el tema de la mía, así se puso un poco tensa la rigidez. cosa. Pero hasta ese momento, yo me acuerdo de haber leído una nota, creo en el Clarín, hablaba un muchacho que decía que le dejaban la llave cuando se iban la gente que tenía de la comunidad, digamos, y dejaban la llave a Mustafa, él se llamaba, judíos, no pasaba nada, o sea, convivían bien, o sea, se podía convivir. Después se complicó un poco, pero después, bueno, se equilibró. Y bueno, además ahí, o sea, los que primero vinieron fueron hace más o menos 120, 1880. Sí. ¿No? Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ahí? ¿Por qué en Floresta, por ejemplo? Porque Claro, ¿por qué se instalaron en el barrio de Floresta? porque decían que era lo más parecido al Líbano que podían encontrar. Porque pensemos que en 1880 no había casi nada. Digamos. Sí. No digamos que era un desierto, pero no había nada. Y además es una zona llana, o sea que no hay montaña, no hay nada. O sea, Claro. No tenés el mar, pero bueno, qué sé yo. Pero era lo más parecido. Aparte, bueno,
estaba todo el tema de la venta ambulante, o sea que ellos hacían base ahí, pero también iban por todos lados, o sea, hay una tradición con eso. Entonces se sentían muy cómodos, porque era lo más parecido a algo que les parecía familiar, digamos, ¿no? Y un barrio de muchos comerciantes también, ¿no? Flores, Claro, Floresta, claro. esta zona. Que además Sí. creció muchísimo, Sí. porque en aquella época eran vendedores ambulantes y ahora es una zona comercial, pero Totalmente. Bueno, tenés la zona de Avellaneda, que es Claro. impresionante, que está de moda, pero Totalmente. impresionante. O sea, desplazó a 11, desplazó. Es verdad. totalmente. Víctor, ¿cómo es la génesis de una investigación que vos haces? Bueno, en el caso de los mitos, primero, en el primer libro teníamos algunas historias nosotros, pero después empezaron a llegar historias que te contaba la gente. Cuenten esto, hablen de esto. Te mandaban mails en ese momento, ahora bueno, ya son WhatsApp, pero decían, hablen de esto. Porque ya cuando el primer libro salió, que le fue muy bien y qué sé yo, ya te decían, vayan a tal lugar, investiguen esto, a mí me contaron tal cosa, pero siempre te llega por un relato, el famoso relato oral, que es indestructible, digamos, ¿no? Entonces, nosotros teníamos algunas cositas al principio, locas, muy locas, ¿no? Vuelvo a decir, un enano vampiro es complicado, digamos, decir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a investigar? Claro. Entonces, bueno, en el caso del enano vampiro, fuimos a Flores. ¿Cuál es la realmente. historia del Bueno, enano vampiro? Bueno, el enano Seguimos en vampiro- Flores, vamos. Estamos ahí, estamos No, pegándole no. el palo. Me gusta Estamos la zona. El nuevo vampiro, resulta que hay un circo que vino, que era un circo, no digamos, de los grandes, medio pedorrongui, pero se llamaba el Circo de los Ares, yo qué sé. Otra vez los rusos. Y se instala en la época de los militares, año 78, por ahí. Sí. Se instala lo que es la cancha de San Lorenzo, ahora donde está la cancha de San Lorenzo, que era, bueno, si ahora me Bajo Flores. imagínate que no Sí. había nada ahí. No. Pero bueno, se instala la carpa ahí, qué sé yo, y ya venían viendo cosas extrañas. Venían cosas extrañas como que había algunos animales que, no sé, muertos y secados. ¿No? Qué raro, ¿no? Entonces, bueno, y ya venían sospechando de este enano, que era uno de los enanos del circo, Belek, que curiosamente aparentemente había nacido en la zona de los Cárpatos, la zona curiosamente donde se habla de Vlad Tepes, ¿no? Sí. O de Drácula. Ah, Pero ok. bueno, no se dejaban llevar por esto, qué sé yo, vamos a ver. Pero sí, pasaban cosas raras. Entonces, acá, un día, lo empiezan a ver, qué sé yo, y lo sorprenden en el carromato, el tipo estaba succionándole el cuello a una monita tití, que era digamos, la mascota de ahí. Y entonces lo rajan a la mierda al enano, lo dejan acá, pero lo dejan acá, no se lo llevan. Lo echan. O sea, aparte la escena es así medio como de película de Fellini. Está la mujer barbuda, el hombre de bala rompiendo la puerta, se lo encuentran ahí el tipo y lo rajan. Pero claro, queda acá el tipo, o sea, se queda acá. Entonces, al principio, bueno, el tipo no se va y al principio empiezan a desaparecer los gatos, los perros. Oh. ¿Dónde está Bobby? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? No lo vi, no sé dónde está. No se encuentra. Y se dice que había casas abandonadas donde el tipo tenía un cajón de frutas y dormía ahí. El hijo de Drácula. Claro, parece. claro. Imaginen que. Entonces, bueno, hasta ese momento decimos, bueno, no sé, un enano vampiro, o sea, me parece ridículo. Pero hasta que un día nos pasaron el dato que había un señor grande, tipo un viejo vizcacha, que de la zona, en la calle Bonorino. Lo vamos a ver, le contamos, sí, mire, estamos con esto, qué sé yo. El tipo, viste, un tipo serio, los ojos inyectados en sangre, o sea, el tipo duro, y estaba lleno como de, no sé, de nietos, qué sé yo. Entonces le contamos, sí, nosotros creemos tal cosa, pero hasta ese momento, entonces, en un momento el hombre dice, tráeme las botas. Le dice, no sé, las botas nos querrá vender algo, qué sé yo. Sí. Entonces, bueno, viene una caja, así una caja medio así como un ritual, ¿viste? Una caja, ¿qué tendrá la caja? ¿Tendrá el enano adentro? Sí, No sé. sí. Pero abre la cosa y eran unas botas. Eran unas botas grandes de caña alta. Pero tenían una particularidad, tenían 2 incisiones, 2 agujeritos. Entonces, claro, nos dimos cuenta que el tipo no te atacaba al cuello, te atacaba las piernas, porque era chiquito. Sí. Pero tenía una fuerza extraordinaria. Y bueno, a partir de ese momento que nos pareció una persona muy creíble, que estaba en dijimos, esto no es verso, algo pasó acá. Y bueno, empezamos a recabar información y así, y bueno, aparentemente el tipo salía cuando bajaba el sol y atacaba gente, lo quisieron agarrar no pudieron. Claro. También se decía que era una historia que habían inventado los militares para que la gente se quedara en la casa, porque ahí era mirá. una zona brava, una época Un brava. mito. Pero no. Se dice, ¿dónde está el nombre? Bueno, algunos dicen que se fue a Córdoba porque le caía mal el clima húmedo de acá. Y otros dicen que todavía está en el cementerio de Flores, del Bajo Flores. Vivía ahí.
Antes de que nos cuentes un poco una historia que estás escribiendo, para que nos cuentes brevemente, atrás tuyo está uno de los libros que escribiste junto a Lionel Contreras, Buenos Aires tiene barrio. Ese libro es mío. Ah, mira, lo vemos en pantalla justamente. ¿Son 48 barrios porteños o 100 barrios porteños? Sí, son 48 porque 100 hay una canción que alude a los 100 barrios porteños de Alberto Castillo. Sí, sí. Así, opa, opa. Y en un momento se dice los 100 barrios porque, claro, era un número más redondo. Digamos, Claro. ¿no? Era 100, más de 48. Bueno, en ese momento, en la década de 40, no se había incorporado todavía algunos lugares. Pero sí, son 48 y no son 100, pero quedaba mejor en la canción decir los 100 barrios porteños. qué sé yo. Rimaba más. Claro. Claro, pero igual es un montón. No, es un montón. Es un 48. montón. Ahora, vuelvo a esto de la investigación, porque hablamos de los barrios y de las historias. ¿En qué te basás para chequear que esa información sea contable, verídica? Digo, sumás a determinada cantidad de personas para decir, bueno, si todos estos dicen esto, es porque... En el, ¿Cómo caso lo de armás? en el caso de este libro, bueno, trabajó con un historiador, así que hay datos chequeables. Ok. Son así, se hizo esta iglesia en tal lugar, en tal época, eso es así. Es fiable. Pero bueno, Sí. dentro de todas las historias hay cosas que son inchequeables y tenés que basarte en lo que te decían o en lo que podía ser, digamos, ¿no? Aún así, inclusive, hay algunas historias, hay algunos mitos que se cuentan ahí en este libro, porque está bueno, no sé, estaba la calle del pecado, que era la primera calle supuestamente de prostitución, que no existe más, entonces se cuentan muchas historias, que había un asesino serial, que hay un montón de cosas que son difíciles de corroborar, pero bueno, pero la gente las dice y van transmitiéndose, ¿no? Claro. No, esto es así, es ir, investigar, hablar. Un En el laburo. caso de los libros de los mitos, como este, ponele. Mostralo si querés. ¿Qué cámara me toma? Esta. Ahí. Bueno, Ahí. Buenos Aires es leyenda. Acá, hace mira. Esta que juego tenés con la. Ah, está. Esta es tu cámara. Ah, perfecto. Hace juego con el fondo. Es verdad. Todo esto, nosotros no damos conclusiones, no decimos, bueno, esto es así. Claro. No es Mythbuster, eso es así. Es Sí. alguien que cree, gente que no, te dice, mira, tal cosa. Tenés ciertos indicios históricos, no tenés cosas así, no sé, pero, no sé, por ejemplo, el Palacio Barolo, el edificio Barolo, que está ahí en la Sí. calle de Miguel Macho, que es maravilloso, digamos, que se puede visitar. Le digo a la gente que lo vaya a visitar porque es alucinante. Si vale la pena. Es bueno, en concreto Barolo era un empresario italiano que amaba a Dante Alighieri, la Divina Comedia, Claro. y Palanti, que era el arquitecto, era un fanático, los dos eran de una especie de logia que se llamaba la Fede Sante, querían traer las cenizas de Dante acá, unos dicen que están, otros dicen que no, pero claro, los tipos se mandaron todo un edificio con los 100 cantos de la Divina Comedia, es una bestialidad, entonces arrancás por el infierno abajo. Una obra de Tiene- arte. Tiene el cielo y el infierno delante. Una obra de arte. Claro, entonces decís, bueno, está bien, podemos creer que no la historia, pero el lugar existe. Entonces, a partir de eso, Claro. empiezan las historias. Pero hay cosas que son concretas, ¿no? Es decir, bueno, este existe. Pero lo demás, bueno, te basas en fuentes y vos si querés creer, créelo, si no, no. Igual, la historia, si está buena, está genial. Señor. Me encanta. Totalmente. Antes de ir a la pregunta crocante, contanos un poco lo que estás haciendo ahora. ¿Qué historia estás contando? Bueno, ahora lo que estoy investigando, que me gusta mucho, tengo muchas ganas de hacerlo, estamos viendo acá con el tema editorial, es los lugares más, digamos, embrujados o paranormales de Buenos Aires, digamos, ¿no? Ay, me encanta. Entonces, y ahí tenés de todo, tenés museos, tenés estaciones de tren, tenés, qué sé yo, de todo. Y a medida que vos vas investigando te van aportando otros lugares. Te dicen, che, pero anda allá que mirá que acá también pasa tal cosa, ¿no? Dicen, los que dicen. Sí, sí, Entonces, sí. está bueno para la gente, no sé, el Museo Fernández Blanco, que dicen que es uno de los más. Bueno, la idea es lo mismo, reflejar, andá al museo que está bueno y de paso te cuento una historia que puede haber ahí, ¿no? Esa es la idea siempre, ¿no? De expandir las cosas y decir, bueno, vayan ahí. O la manzana de las luces, por ejemplo, vayan ahí que está bueno, pero además hay otras cosas que dicen que se ¿Y la cuentan. historia de los caníbales en la Patagonia es tuya esa? ¿La estás investigando o no? Eso es un proyecto que me encanta, quiero hacerlo. Lo que pasa que, bueno, es un lugar muy chiquito. La historia, ¿cómo es? La historia es aterradora, hay muchas voces al respecto. Pero ¿cómo es la historia? Supuestamente entre 1908 y 1909, Sí. bueno, esto que hablábamos, los vendedores ambulantes, los que llamaban mercachifles, porque tenían una manera de, como el famoso silbato de los que afinan los Veladores. veladores, bueno, era algo parecido,
Entonces sonaba así como un sonido así, y entonces le decían mercachifles, ¿no? Entonces iban con, no sé, con un caballo lleno de mercadería, iban vendiendo y ahí se expanden, van a, los que estaban en Río Negro, van a un lugar que se llama El Cuy, que existe, es un pueblito muy chiquito, la verdad, es un pueblito muy chiquito, pero claro, de repente iban a un lugar que se abastecían y el tipo que estaba ahí, creo que se llamaba Abraham, pero que era de la colectividad igual, era de la actividad árabe, dice, che, pero no vuelven, no, ¿qué pasa? Yo le doy la mercadería y no vuelven. Entonces Claro. empieza a desaparecer 1, 2, 3 y así supuestamente desaparecen 100 mercachifles. Entonces decimos, ¿qué pasa acá? Entonces, claro, llaman a las autoridades, aparece también un casting de nombre, aparece ¿cómo se llama? Un comisario llamado Torino, que era muy bravo el Torino, entonces empieza a investigar y aparentemente decían que eran que bueno, había canibalismo, o sea, se comían a los mercachifles, unos mapuches, que eran capitaneados por una mujer que parecía, era una mujer, pero no se sabe si era un hombre, era como una especie de mujer así maga, ¿no? Sí. Bueno, les comían el corazón y qué sé yo. Pero bueno, eso es lo que se decía, pero parece que después había muchos intereses económicos. Nos decían que en realidad era la gente de la zona que no quería que los mercachifles le invadieran la cosa, ¿no? Y esos mercachifles se decía que eran de origen sirio o libanés, ¿no? Sí, Claro, definitivamente. Venía por ahí. Sí, definitivamente, sí, totalmente. Y bueno, entonces se decía que le habían culpado a esta gente que era analfabeta, que no sabían nada, para decir, bueno, nos culpamos a esto, total, no saben nada, la tiramos. Pero bueno, pero el hecho existió de que sí desaparecieron personas, ¿no? Totalmente. Y bueno, y la idea es ir un poco ahí, porque dicen todavía que está un poco... Hay cosas que hay que descubrir, qué pasa ahí, ¿no? Claro. Estaría bueno saber qué ocurrió y qué sigue pasando, porque dicen que siguen pasando cosas extrañas por esa zona, que está perdida, es un pueblito, está perdido por ahí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene lindo, ¿no? Decir, bueno, me pierdo por acá, a ver qué pasa. Muy bien. Víctor, te vamos a hacer una pregunta, te la va a hacer Juan, que es la pregunta crocante. Bien. Que vas a tener que responder por sí o sí, yo por quiero, no. sí. Matix te presenta el verdadero sabor del snack, siempre listo para cualquier piqueo, maní con sal, maní sin sal, palitos salados y toda la crocantez del mejor snack. Busca tus Matix en kioscos, supermercados, tiendas online y seguilos en Matix, ok, Matix, el sabor crocante del snack. Y ahora sí, la pregunta crocante. Víctor, ¿Palermo Queens o Villa Crespo? No, ella cree, pónganse joder. Sí, basta con esto. Tiene una magia Villa Crespo, ¿no? Basta. Dejen joder, ahora no sé, está Chacarita no sé cuánto. No. Es que ahora Chacarita se puso como un poquito más... Claro, más cool. Más Sí, cool. bueno, Palermo Queens suena como cool, pero está bien. Palermo es tan grande que es como que la dividieron en varias Está secciones. subdividida. Una nación, claro, es una nación. Lo que pasa es que, bueno, se basan un poco en el Soho, toman esos modelos, pero bueno, lo que pasa es que eso es en realidad las inmobiliarias que hacen eso. Dicen, Claro. bueno, Tema Palermo marketing. Soho, Palermo Queen. Sí, Palermo Queen. Oh, qué bien. Y entonces ahí aumentan. Aguante Villa Crespo, Acá te ¿no? sentís un poquito en Nueva York, ¿no? Ya, Estando en claro, Palermo. es como segmentan un poco para que, bueno, pero me van a matar las inmobiliarias. Pero bueno, pero un poco es eso, sí, no, Tal Villa cual. Crespo, Villa Crespo. Y antes, ya para ir terminando, ¿cuál considerás que es el barrio que más identifica el gen porteño? No, todos tienen lo suyo porque el tipo que vive en Paternal dice, no, este es mi barrio. Acá tengo el estadio de el Diego Maradona y es mi barrio. Todos van a pensar que es su barrio. El propio. No. Capaz Palermo o digamos, pero también tenés Montserrat, que es la zona donde empezó todo, que es donde está la Plaza de Mayo, donde está no sé, los lugares más representativos, ¿no? La Casa Rosada, que también podríamos ir, pero todos tienen lo suyo. ¿Para vos, Nadia? Todos tienen lo suyo. El barrio que más... Sí, yo soy de Belgrano, pero para mí Caballito es algo que representa a Buenos Aires 100%. Bueno, es el centro geográfico de la capital. Es el centro geográfico. Digamos, sería Yo creo que nunca viví ahí, pero por lo que veo y me parece, Congreso me parece una zona muy representativa porteña. Yo viví toda la vida en Devoto y te digo, para mí vivir en Devoto fue como vivir en un pueblo. Claro. Porque nos conocíamos todos con todos, porque era tranquilo, pero no me parece que tenga ese gen porteño arraigado como un lugar como Congreso. Ok. Sí, es más, claro, no, es como un barrio
La Boca. La Boca también está Claro. buena, La Boca también, pero sí, todos tienen lo suyo. Todos tienen lo suyo. Pero sí, digamos que los más históricos son Montserrat, Barracas, La Boca, todo lo que está cerca del río, ¿no? Que es donde empieza todo. Claro. Montserrat ahí descubre, digamos, se asienta ahí en lo que es la Plaza de Mayo, o sea que Sí, sí, sí. sería como Por ahí San entraron Telmo. todos, ¿no? Claro. Todos los inmigrantes entraron por ahí. Claro. Bueno, Claro. muchos libaneses se instalaron en la calle San Martín, en el centro. Canning y Córdoba, muy cerca de acá donde estamos, también es, También. es un centro neurálgico de libaneses históricamente, pero bueno, Sí. eso. Víctor, vos escribiste varios libros, bueno, Buenos Aires es leyenda, Buenos Aires tiene barrio, El Guardián del Miedo. ¿Cuál es el libro que más disfrutaste de su proceso? No, esto es como cuál hijo tuyo es mejor. Pero siempre hay uno que es No. el No, mejor bueno, o no. Mujeres en Leyenda 1 era toda una apuesta extraña, porque no sabíamos qué podía pasar, no sabíamos que cuando fuimos a la editorial, le comentamos al editor, y el editor pensaba que estábamos hablando de mitos griegos, bueno, cualquiera, entonces le Claro. explicamos los dos qué era, y bueno, cuando empezaron, le dimos un brief del libro, y bueno, vamos a ver qué se trata, y claro, empezaron a pasarlo y la gente fascinó, uy, no, sigan con esto. Entonces eso fue como el primer libro de estos que no sabíamos bien para dónde íbamos, y es el más recordado capaz, porque marcó toda una tendencia Claro. y que no era nada, no había nada al respecto, absolutamente nada, era como Turco en la nieve. Claro, tú con la Porque neblina, es, ni hablar. claro, y era, eso sí, uno lo recuerda con más cariño capaz, eso sí. Bueno, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy lindas historias y bueno, a leer los libros. Sí, sí. Ah, eso, espera. Ah, vamos Está a- el libro ahí Me voy a atrás. agarrar, me voy a levantar igual que la última vez. Ahí está, porque Juan quiere que Víctor Me lo dedico. Pero claro. le dedique el libro. Ahí está. Documentamos este momento. ¿No? Qué lindo. No, pero aparte las historias de Buenos Aires son apasionantes. Sí, amo esta ciudad. Es Tiene, divino. aparte, viste, los 48 barrios porteños, cada uno tiene su historia. Pero su- aparte te voy a decir su algo. mística. El que tiene, bueno, la posibilidad de viajar, que hemos viajado, volvés a Buenos Aires y decís, qué linda que es Sí, Buenos no Aires. hay como ¿Viste? esta ciudad. Mirá que hay ciudades hermosas Y- en el mundo, pero Buenos Aires tiene una mística. Y muchas veces no la valoramos tanto, los que estamos acá, como Claro, deberíamos. yo creo que no hay que acostumbrarse. Sí. Hay que todo el tiempo mirar con ojos de maravilla, porque realmente es un lugar. ¿no? Pero bueno, acá está un poco. Claro, es Muchas amor-odio, sí. Ahí. Ahí. Ahí está, perfecto. Gracias, Víctor. Sí, tal cual. O sea que, por ejemplo, bueno, yo trabajo en una librería y bueno, es muy raro porque de repente te piden libros que vos tenés, que sos vos el autor. Pero ¿cómo Claro. haces? Entonces hay gente que te cuenta, mira, no sé, te dice, hace poco me decía, yo vivo en Miami, qué sé yo, y ahora que estoy ahí, cuando vengo quiero ver todo, que no veía cuando estaba acá. Dice, me lo perdí, quiero volver y quiero disfrutar de Buenos Aires, ¿no? Como que Así es. en la lejanía empezás a valorar más, ¿no? Ay, sí, tal porque cual. Tenés todo, tenemos 4.000 librerías, tenemos más teatros que París, o sea, Sí. la gente que viene de afuera dice, ¿qué pasa acá? Esto es una locura. Una locura. Tenemos el Teatro Colón, No, el Teatro los Colón es cafecitos. Tengo con notables. historias también. Ah, para otra, ¿sí? para otra vez, Para la si quieren les próxima, cuento. Por Para la favor. próxima. Quedaron algunas cositas para contar que la Dale. próxima les cuento. Me encanta. Nos quedó Bueno, corto el tiempo. Víctor, muchas gracias por haber Gusto, Gracias venido. por estar con nosotros. Un gusto. Gracias. Ay, qué placer.